Otra primicia, como siempre en MTP Noticias, y la primicia es nada más y nada menos que la presentación del más reciente libro del doctor Eloy Morales Brand, a quien siempre le agradecemos que nos acompañe en este espacio de Hablando de Derecho para Metropolitano Noticias y aclarando para todos nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen también en todas las plataformas digitales que MTP Noticias se vuelve a colocar como un referente en el estado de Puebla y no lo digo yo, está en la evaluación y por eso tenemos siempre invitados de lujo. Nuestro invitado, el doctor Eloy Morales Brand, que nos presenta esta nueva obra de su autoría, pues obviamente muchos ya lo conocen, en su haber tiene un amplio currículum, solo mencionaré algunos temas, entre los que destacan que tiene maestría en Derechos por la Universidad Humanos por la Universidad de Alcalá de Madrid, certificado en estudios avanzados en el doctorado en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, España, también con estudios de doctorado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, obviamente licenciado en Derecho por la Autónoma de Aguascalientes. También cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y con más, no 25, no 30, más de 45 libros. El día de hoy nos presenta el 46 en donde participa como autor y como coautor, relacionados con el sistema de justicia penal y derechos humanos, obviamente, entre los que destacan básicos que debemos tener todas y todos los que estamos en el tema penal, juicio oral penal, prácticas y técnicas de litigación, también derecho penal, análisis crítico, también proceso penal y tutela de derechos, que también presentó aquí en MTP Noticias, para Tirando Blanc, y obviamente nos presenta la más reciente obra, que justamente, he de decirlo, no es por presumir, pero acaba de llegar, es La evidencia en el procedimiento penal, y nos lo presenta aquí en vivo y en directo para todas y todos en MTP Noticias. Doctor, gracias por aceptar en este tu espacio. Gracias a ti, Keren, gracias por la invitación, a MTP Noticias también por el espacio, y pues a todos y todos los que están aquí y nos están escuchando y viendo, pues también gracias por estar. No, pues decíamos justamente que ya es tu obra número 46, ya hay que hacer un pastel enorme, por favor. Además de eso, de que estás ungido hoy con la espada de la sabiduría, nos queda claro, pero sobre todo, no solo hoy, todos, porque para escribir hay que tener conocimiento. Y algo que he de decirlo muy claro, el doctor Eloy Morales Brand, aún con los cargos que ha desempeñado como director de la Facultad de Derecho de Aguascalientes, actualmente en la Escuela Judicial y demás, es alguien que lo dice desde la práctica y eso hay que reconocerlo también, porque podemos leer libros, podemos escribir, pero tiene otro sentido cuando estamos involucrados. Y me parece importante mencionarlo porque tú, apreciado doctor, estuviste involucrado desde el nacimiento, desde antes del sistema penal y justo dentro de este nuevo libro que nos presentas, habla de un tema bien relevante que ha sido el coco para muchos como defensores o como ministerios públicos por la insuficiencia probatoria, obviamente cuando se decretan sentencias absolutorias o a contrario sentido condenatorias. ¿Y de dónde emana? Pues justamente de la necesidad de probar, porque en el proceso penal se tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que una persona es responsable de un delito. Qué importante este libro, que nos gustaría es que nos comentaras de dónde surge este interés por hablar de este libro, además de que sabemos que estás involucrado en estos temas, doctor. Pues mira, Keren, el interés está, como bien dices tú, desde que me acuerdo yo, obviamente para el estudiar Derecho y meterme a Derecho, siempre fue muy atractivo para mí, me gustaba mucho lo que era el área penal, ¿no? La área criminológica y la penal. Pero particularmente el tema de, como también lo comentas, el estar en contacto desde prácticamente que estaba estudiando la carrera con el sistema penal, estuve trabajando en su momento en Procuraduría, de ahí estuve en Poder Judicial un rato, luego en Defensoría Pública, luego en Defensoría Particular, volví a Fiscalía, he estado siempre en el ámbito del sistema penal y pues es una realidad, y no solamente mexicana, porque es algo que también he podido constatar en otros países. Es una realidad que, como bien dices tú, el coco o el problema esencial en el derecho penal es el cómo equilibrar la búsqueda de la información con los derechos de las personas que están involucradas, ¿no? En el conflicto. Y que justo
por eso las reglas del sistema penal han ido depurándose para tratar de favorecer los derechos de la persona, porque es donde más se ve la violación de los derechos de las personas, en lo que es la búsqueda de la información, con el pretexto de la investigación, con el pretexto que todavía algunos manejan a estas alturas de la búsqueda de la verdad y todas esas cosas que son más temas religiosos que realmente jurídicos y operativos. Entonces, pues ese pretexto ha justificado que cualquier mecanismo sea legítimo para llegar a ese fin. Y entre esos mecanismos de legitimidad será violentar los derechos de las personas. Entonces, a lo largo de esta carrera práctica que tengo, que la he combinado, como tú lo sabes, con la cuestión académica y la investigación también, pues la línea de investigación que llevo acá en la universidad desde que prácticamente he estado trabajando dentro de la Autónoma de Aguascalientes y del Sistema Nacional de Investigadores es el sistema de justicia penal y la administración de justicia particularmente. Y en esas líneas hemos trabajado desde la estructura de las bases del sistema acusatorio hasta, bueno, primero un modelo de criminología nueva para México. De hecho, tienes un texto ahí también, el modelo criminológico garantista alternativo, que Aquí también los salió de tengo. esa investigación. Fue como la Déjame base. interrumpirte porque he de decir que aquí tengo tus libros justamente. Si los logran a ver muchas veces en algunas entrevistas, los tengo a la mano porque son los de batalla. Perdóname la No te interrupción. preocupes, no los pusiste específicamente para la No, no, entrevista. no, Ahí no, están no, no, no. siempre, ¿no? Ahí están. Y bueno, Claro. ese texto ha sido como la base de empezar a trabajar todo el modelo operativo del sistema en mis investigaciones, pero particularmente viendo la realidad. O sea, no desde el escritorio, que es muy válido, es muy válida la investigación de escritorio, es muy válida la investigación académica, pero creo que le da mucho mayor valía cuando esa investigación académica es aplicada, ¿no? Cuando puede aplicarse realmente, no se queda simplemente en el ámbito de las abstracciones y que puede aterrizarse a las dinámicas diarias de los hechos delictivos, del sistema penal y su reacción. Y entonces ahí es donde empecé a darme cuenta que mucho de la transformación del sistema, si bien era la protección de los derechos de las personas, la nueva estructura del sistema judicial, roles de fiscalías, defensa, etcétera, particularmente también cambiaba la forma de entender la búsqueda de la información y obtener la información. Y tristemente, en la práctica, en la mayoría de México, hay que decirlo con sus palabras, esos procesos de investigación siguen siendo procesos similares al del sistema anterior. O sea, no que realmente estén garantizando, cumpliendo ciertos derechos, ¿no? En esa parte. Y por eso nos enfocamos en este proyecto de investigación que actualmente estamos desarrollando, que es sobre la evidencia, los derechos humanos y la evidencia en el proceso penal. Y de ahí surgió, con los resultados de las investigaciones que estamos haciendo, surge este texto. Es uno de varios, viene uno próximo, yo creo que a finales de año tendremos uno más extenso sobre litigación oral, que ya prácticamente está terminado y se está analizando ahí para la publicación, pero este es vamos a decir, como el previo, como la introducción La de esa antesala. investigación total, ¿no? Así es. Y particularmente quise trabajar algo que fuera exclusivo de la evidencia en materia penal y resaltar algo también para quienes nos escuchan, si algún momento se llegan a interesar por el texto y tú puedes constatar esa parte. Mis trabajos de investigación sobre el sistema acusatorio, porque pueden válidamente preguntar, a ver, ¿y por qué tu trabajo, Eloy, por qué lo voy a leer? ¿Por qué me invitas a leerlo? Bueno, primero porque nadie vende pan frío, ¿verdad? Obviamente voy a decir que es lo más bueno que hay y es lo mejor que hay. Pero siendo objetivos, y ustedes lo pueden comparar, tenemos muchísimos textos, desde que empezó la reforma al modelo acusatorio y hasta la fecha, ya estamos ahogados en libros del sistema acusatorio, de códigos nacionales comentados, de X y Y, que ustedes van a librerías y se encuentran mil y un editoriales con textos abundantes y que cuando los llegan a ver, creo que el 80% de esos textos es simplemente transcripción del código y de jurisprudencias y no te da nada más. O sea, no te dicen nada que no puedas encontrar en Internet. O sea, no hay nada más.
no hay reflexión más allá, no hay un por qué entender que la estructura de esto debe ser así y no de otra manera, no hay una crítica, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales y muchas interpretaciones que han generado los tribunales federales van en contra del sistema acusatorio. Entonces, no hay una crítica en contra de esas cuestiones, ¿no? O sea, de encontrarte, por ejemplo, artículos que digan que los jueces pueden interrogar a los testigos. Bueno, desde ahí dices, ¿por qué? Y muchos simplemente dicen, sí, se puede, porque es para aclarar y no pasa nada, ¿no? No pierdes su imparcialidad. Y hay muchas cuestiones, como decíamos ahí en los textos, que más que invitar a la reflexión o generar nuevas ideas o nuevas formas de entender este esquema para implementarlo bien, simplemente es repetición de lo que ya encontramos en normas, en otro tipo de jurisprudencias, criterios y demás. Y por lo menos mis textos o mis investigaciones lo que buscan es hacer completamente lo contrario, o sea, buscan hacer una crítica constructiva del sistema, establecer cuáles son realmente las reglas que son acusatorias, cuáles son las que siguen siendo inquisitivas mixtas, cuáles son válidas a nivel constitucional e internacional, cuáles no, y no solamente esa crítica constructiva, sino por eso es constructiva, y proponer, o sea, proponer cuáles son las interpretaciones más adecuadas, las reglas más adecuadas, y no porque sea lo que se le haya ocurrido a él hoy, ¿no? O sea, si todo lo que yo escribo fueran exclusivamente ideas que se me ocurren a mí, pues no estaría escribiendo libros, yo creo que trabajaría en la NASA, estaría haciendo naves espaciales, ¿no? Sería una luminaria. No, no, hay mucha gente que está detrás de mí, hay mucha gente que ha escrito, hay mucha gente que ha propuesto, que ha respaldado y que nos ha ayudado justo a encontrar esos elementos. Y bueno, lo que uno busca, alguna vez lo escuché de Serafín Ortiz, que era decir la palabra que no ha sido dicha, ¿no? Lo que busca uno, que es muy difícil ya a estas alturas, pero sí tratamos de proponer algo nuevo, no quedarnos simplemente en lo que se ha repetido o en lo que luego escuchas en la práctica y le dices, oye, pero ¿cómo es posible que el Ministerio Público pueda prácticamente cambiar la clasificación delictiva de su hecho en el alegato de apertura o en el alegato de clausura cuando ya se va a acabar el proceso? No, pues es que siempre se ha hecho así, o sea, desde que estaba el código así en Nuevo León y en Chihuahua, así se hizo y así se copió. Digo, no, no te pregunté lo que ya había y por qué estaba, ya sé que ya estaba ahí. Te pregunto si no te das cuenta que eso es violar la prohibición de la práctica de absolver la instancia del artículo 23 constitucional. ¿Cómo? O sea, ni siquiera vienen ese tipo de reflexiones en muchas de esas obras, en muchas investigaciones que nosotros sí tratamos de traer acá. Entonces, por eso les comentamos, o sea, no es simplemente un libro más, no es simplemente una investigación más, y particularmente, y tú también ya me has leído, Keren, que así como estoy hablando ahorita, así escribo, ¿no? O sea, se escribe con un lenguaje entendible para cualquier persona, accesible para cualquier persona, y obviamente eso genera mayor capacidad de aprendizaje en la información y de transmisión, que es lo que importa en estos modelos acusatorios, ¿no? El convencimiento de las y los jueces o las demás partes, pero a través de una expresión clara y precisa de las ideas. Y algo que acabas de mencionar muy claramente es acercar el conocimiento, porque de qué sirve que sí hablemos de conceptos quizá muy elevados, muy técnicos, muy sesudos, si al final del día no estamos proponiendo nada y solo estamos parafraseando algo que vimos, ¿no? Que eso es Así algo es. que he de decirlo muy claro. El doctor Eloy Morales Brand, a quien sí he leído, como a todos los autores he leído, pero en especial el doctor Eloy, lo voy a decir, doctor, no importa que me digan que no, pero es que el doctor Eloy, lo voy a decir así, he visto todos los trabajos que ha hecho, que me ha compartido, obviamente, y muchos los he adquirido también, y me parece esto también una trilogía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahorita nos estás hablando de la evidencia, pero también hace otros libros nos hablabas de la tutela de derechos, que tiene que ver justamente también con evitar la violación a derechos humanos Sí. en la recolección y en recabar la información o los actos de investigación también. Y sobre todo el inicio en el tema del juicio oral. Y ahorita que nos compartes como primicia en exclusiva, que va a haber un remastered, por así decirlo, de este libro, ¿verdad? Que ya hemos leído, que acá tengo, por cierto, no es comercial, por cierto,
Vayan a adquirirlo, por cierto, también. Pero es que es esto justamente, que traes una línea de investigación, que el doctor Eloy no es alguien que acaba de ocurrírsele este tema, sino al contrario, es algo que ha venido trabajando, no de apenas, sino de hace años, no tantos para no decir cuál es su edad, ¿verdad? Y ni quemar a nadie, pero es que la realidad es un tema que ha traído de investigación. ¿Y por qué lo refiero? Porque dentro de los capítulos que hablan en esta propuesta de la evidencia como un problema real en los procesos que no se llega a demostrar, con independencia del aspecto romántico, filosófico, de lo que es el probar o la evidencia o la verdad verdadera, como algunos dicen, pero con independencia de ello, el doctor Eloy en los capítulos que integran este libro nos lleva de la mano primero para entender qué es el proceso penal, que obviamente de manera muy general, porque para eso hay que remitirnos a sus libros anteriores, por cierto, y después de eso nos lleva a qué debemos entender por evidencia, qué caracteriza la evidencia, la carga probatoria. Pero antes de seguirme con estos elementos, doctor, ¿qué podemos encontrar en cada uno de los capítulos de manera general sin spoilear, por favor? Mira, la idea del texto está estructurada también desde una parte general a particular. Primero, es una muy breve introducción de por qué el sistema acusatorio está trabajando. Ya no es tanto el nuevo sistema, que sí sigue estando nuevo porque seguimos en pañales en él, pero es más bien por qué está el sistema y qué es lo que buscan. Concretamente, ¿qué es eso? O sea, no impide y no está buscando no reaccionar, sino que hay que reaccionar, pero con una serie de pasos y una serie de garantías que debe de establecerse para poder afectar a una persona. Luego ya nos metemos concretamente a la evidencia. Como tú lo acabas de comentar, primero hablamos sobre la evidencia y qué es la evidencia, porque eh, también en un argot muy cotidiano y desde las escuelas y las universidades y también en la práctica, es regularmente hablamos de prueba como la evidencia, ¿no? Como que la prueba es todo. Y entonces, por ejemplo, se llega a confundir el tema de que, ay, en la carpeta de investigación tengo datos de prueba. No, en la carpeta de investigación tienes papel, tienes registros, que ni siquiera es evidencia, no es nada. El mismo código te dice que no sirve para nada lo que está ahí. El dato de prueba es cuando se lo platicas al juez. O sea, el dato de prueba es decirle, un testigo me dijo esto, no está en la carpeta, está aquí y te lo estoy diciendo, ¿no? A diferencia de que el testigo venga, que es la evidencia, como tal, como su nombre lo dice, evidente, lo hace visible, viene el testigo, le platica el juez, entonces cuando el juez o la jueza empiezan a introducir esa información a su mente y le empiezan a razonar, ahí es cuando va a aparecer la prueba. O sea, si realmente le está probando, demostrando, le está haciendo fiable o confiable la información que dice respecto al hecho que aparentemente se está tratando de acusar. Entonces, luego vemos esa parte, o sea, vemos cómo la evidencia es una cosa, la prueba otra, y que entonces prácticamente la prueba es una realidad técnica procesal, no tanto que el cuchillo, que los documentos sea una prueba, es una evidencia y hasta que utilice las técnicas adecuadas, que es muy importante en este nuevo sistema, perdón por lo de nuevo, pero es muy importante en este sistema que uno como abogada y abogado sepa hacer hablar la prueba, sepa hacer hablar esa evidencia para que se convierta en prueba. Bueno, ¿cómo vamos a tener esa realidad procesal? Después de eso, trabajamos prácticamente cada una de las actividades de investigación que por lo menos de entrada están reguladas o aparecen en nuestro Código Nacional, pero también explicamos algunos otros temas que no están en el código, que forman parte de las técnicas, que no las vamos a encontrar en el código porque justo son herramientas. Y eso no lo puede regular, o sea, la ciencia, la técnica no se puede regular por la norma, al contrario. Y ese es el objetivo esencial de este trabajo de investigación, es ir especificando cuáles son los requisitos. O sea, este libro es una especie de lista, manual, checklist, no sé cómo le quieran llamar, para traerlo y prácticamente ver la evidencia que obtuvo el fiscal, el asesor victimal o la defensa y contrastar para saber si cumplen todos los requisitos de validez para que esa evidencia pueda llegar a desahogarse en un momento dado y tome una convicción el tribunal con esa información.
Entonces vamos desde, pues lo más básico, podríamos decir, desde la prueba material, de aseguramiento de vehículos, etcétera, hasta llegar a cuestiones mucho más detalladas de las periciales, las expertas, las mismas declaraciones testimoniales, los reconocimientos de personas, etcétera, etcétera, viendo todos los requisitos que tanto a nivel código se maneja, como en su caso la Corte ha establecido una interpretación, pero particularmente también confrontándolo y contrastándolo con la Constitución y el derecho internacional en materia de derechos humanos, y sobre todo en esas cuestiones de los principios básicos que tiene un modelo acusatorio y que, conforme a ese derecho internacional de los derechos humanos, con base al pro dominio pro persona, pues prácticamente se vuelven requisitos que hay que observar para ser operativos o optimizar un derecho, ¿no? Por ejemplo, simplemente que te digan en un libro, en una investigación, es que el reconocimiento de persona, entendido esto, para quien a lo mejor no comprende el concepto, son el poner 5 o 6 personas haciendo una fila y para que identifique a una, como se ve luego en películas y demás. Bueno, que el reconocimiento de persona sea realizado por un ministerio público distinto al que está haciendo la investigación. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de que sea otro y no este? El tema de explicar el hecho de que la idea es que no se influya a la persona, que el MP no influye a la víctima, no influye al testigo. Y bueno, ¿por qué no abonar a que a lo mejor el código no lo maneja, pero una técnica dentro del principio de esa objetividad que debe de cumplirse es abonar el tema de que la persona que se va a poner en la fila de reconocimiento puede elegir su lugar y que no se dé cuenta a los demás cuál lugar elige hasta que prácticamente lo ponen frente a la persona, justo para evitar que le digan al testigo, la víctima, va a ser el número 2 y resulta que se puso en el número 5 y ya no puedo condicionar esa identificación. Ese tipo de cosas que no las vamos a encontrar en los códigos, que las vamos a ver en la práctica, lo que las vemos en la realidad, es lo que confrontamos y traemos en esta obra, en esta parte medular del libro, para ver esos elementos básicos que puedan decir, bueno, esta evidencia es válida y puede ser valorada porque se respetaron los derechos humanos fundamentales de las personas. Y ya por último, ya para finalizar el texto, pues se me ocurrió también meter una parte importante que eso sí es un problema, yo creo que eso podría dar y debería de dar para un libro nuevo, y hay textos en ese contexto y en ese sentido, que es la valoración de la evidencia, la valoración de la prueba. Que pareciera que es algo muy sencillo o que muchos lo ven muy sencillo, pero a veces lo ven muy sencillo porque justo no saben las reglas de valoración de la evidencia. Y que son reglas tan simples, tan sencillas, que justo al tratar de hacerlo tan metódico y tan abstracto, ese tipo de valoración es cuando se pierde el encontrar la médula de la información, ¿no? Y lo que buscamos, o lo que busqué, perdón, en este texto es ese último capítulo, esa última parte, hacerla de manera muy sencilla, muy simple, también para quienes litigan, quienes resuelven, vean que la contrastación de la evidencia pues es un proceso que prácticamente hacemos desde que empezamos a dar nuestros primeros pasos. O sea, no es algo que haya inventado el sistema acusatorio o la ley o el legislador, sino que es algo racional, algo lógico, que vamos trabajando humanamente durante nuestra vida y que pues simplemente es aplicar esas herramientas a la realidad, ¿no? Como a veces platico con mis alumnos cuando estamos viendo teoría del caso, les digo un ejemplo que a lo mejor es muy burdo, pero les digo que no hay más método que el método científico, o sea, que todos los demás métodos que existen pues, son inventos, porque realmente todos parten del método científico, ¿no? Y que más bien son técnicas las demás. Pero cómo a veces nos complicamos tanto porque cómo me enseñaron en la prepa o en la secundaria el método científico a aprendérmelo de memoria, en vez de razonarlo, machetearlo y cosas por el estilo, que no nos damos cuenta que hasta, y ahí viene el ejemplo burdo, que hasta para lavarnos los dientes aplicamos el método científico. O sea, no es algo que se inventaron una persona científica, es algo que está en la naturaleza, es algo que hacemos y aplicamos todos los días, que simplemente alguien identificó los pasos y le puso cierto nombre a cada paso, desde la observación hasta la conclusión, ¿no? Y es algo similar con esta parte y es lo que pretendemos hacer, como dijiste tú, acercar ese conocimiento a cualquier persona y que cualquier persona, no digo que pueda ejercer con eso el derecho, yo que no soy abogado, poderlo ejercer y poner mi despacho, no, pero sí por lo menos entender
ojalá nunca, si me toca ser víctima, imputado en el proceso, entender mucho más fácil la dinámica. Pero a lo mejor si soy público y me interesa conocer un caso, poder ir a ver y ahora sí entender, porque mucho se maneja esa publicidad, se dice que la gente puede ir a las audiencias a ver lo que está pasando para que se dé cuenta quién hace bien su trabajo y quién no, y cómo se va a dar cuenta si no comprende las dinámicas del proceso. Pues es acercar esto justo a cualquier persona, hasta para poder llegar a decir, bueno, mira, es mucho más entendible ahora con esto que leí a lo que estoy viendo en la audiencia pública. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en todos los textos y en todas las investigaciones. Y justo al final comentaste algo muy cierto, que el conocimiento del sistema, de la evidencia, que es algo toral en un procedimiento penal, seas cualquier sujeto que interviene o público que está admirando un caso, un asunto, una audiencia, ¿cómo voy a criticar o decir si estuvo bien o mal si ni siquiera estoy involucrado en el tema, ¿no? Ni siquiera someramente, aunque yo no sea abogada o no sea experta en el tema, pero sí, cómo es posible que pueda atreverme a decir algo sin decir, el juez estuvo mal, el MP estuvo mal, sí, ¿y de dónde saqué esa información? Justo este libro que nos compartes nos lleva de la mano y he de decirlo, es de los pocos que menciona justamente esa parte como checklist, como bien comentas, el tema de los actos de investigación, porque muchos libros sí se concentran, la labor de investigación, sí, pero dime qué debo de hacer. Por eso digo que es un seguimiento al otro libro de tutela, Sí. porque justamente ahí también retomas ciertos actos de investigación, apreciado doctor, y que aquí hacen el enlace en torno a la evidencia, ¿no? De qué debe analizarse para tener validez, para que el órgano jurisdiccional valore, porque también el órgano jurisdiccional, no porque sea un juez, quiere decir que ya tiene toda la verdad, que además ya tiene todo el conocimiento. Al contrario, también ellos, muchos deben de involucrarse en conocer estos temas y que de la mano tuya, pues es un lujo y un agasajo. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, compartido para cinco palabras una respuesta para Hablando Derecho de Derecho, pero sobre todo agradecerte que nos traigas la primicia para MTP Noticias. ¿Dónde podemos encontrar el libro, doctor? Pero ahorita ya de entrada en la página de buscalibre.com ya está ahí para envío a toda la República, para envío inmediato. Y también, bueno, lo pueden buscar para quienes, por ejemplo, están en San Luis Potosí, porque la editorial fue allá en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que aquí sí hacerle un comercial, tiene un fondo, la Maestría en Derechos Humanos tiene un fondo de cultura crítica muy bueno. Varios de mis textos he tenido la oportunidad que me apoyen a publicar ahí, pero hay un montonal de obras en materia de derechos humanos y en otras áreas que pueden encontrar ahí. También quienes están directamente en San Luis Potosí, pues pueden encontrarlo allá en la maestría, en la universidad. Pero los que están fuera de San Luis Potosí o fuera de Aguascalientes, acá también los tenemos, en Busca Libre, en Busca Libre pueden encontrar también muchas otras obras de esta colección del Fondo de Cultura Crítica de la Maestría en Derechos Humanos de la Autónoma de San Luis Potosí. Ahí lo encuentran y ya está disponible para envío inmediato. Y está baratísimo el texto, tiene ya descuento desde ahorita y le estoy hablando que es un libro que su precio normal no pasa de 250 pesos y con descuento en línea está en menos de 200 pesos. Entonces es un texto accesible hasta en ese aspecto. No, ¿qué más? Acercar el conocimiento sencillo de alguien que Sí. sabe y además barato, por favor, dime en dónde nos inscribimos, porque en verdad esto es, la verdad, de la mano contigo, apreciado doctor, es un lujo, es un agasajo, y como siempre, gracias por estar en este espacio y 5 palabras, una respuesta, MTP Noticias. Voy a dejar colgadas las redes de nuestro invitado para que lo sigan, por favor, desde ya van atrasados, porque el doctor siempre nos comparte información de primera mano y sobre todo actualizada. Como decía, el nuevo sistema más nuevo que el de ayer. Muchas gracias, doctor. Y te sigue la Liga de la Justicia. Ya te vemos ahí atrás con la justicia en la mano. Muchas gracias, doctor Eloy. Gracias a ti, Keren. Gracias a todas y a todos.